Buenas noches a todos, un abrazo bien especial, un saludo desde aquí, desde Medellín, Colombia. Yo soy Carlos Upegui, ya lo saben, como siempre, en compañía de ustedes, de la mejor programación, de la gente que nos sigue. A ver qué pasó aquí, que tengo como desordenado esto. Ahora sí, es que esta diadema me aplasta como todo aquí, pero bueno, ahí está. Lo importante no es cómo se ve, sino qué es lo que va a hablar. Un abrazo para todos, poder saludarlos y decirles buenas noches, bienvenidos a este programa de cada 8 días de manera religiosa, siempre procurando, siempre acá. Mientras que damos tiempo para que toda nuestra gente ingrese, ya llegó Luis Eduardo de Tancur Marulanda, la gente de Talu. Recordarles, por supuesto, que Talu tiene los mejores refrigerios en la ciudad de Medellín. Es una raquera. Les cuento que los he probado, he tenido el placer de probarlos y son una cosa maravillosa. Vamos a ver si aquí nos permite. Ok, ahí está. Carolina Cárdenas, ¿cómo estás, Carolina? Para Luis Eduardo también, buenas noches, don Carlos. Saludos para Tatiana y Luis en ese recién consolidado matrimonio donde les deseamos mucha, mucha felicidad para todos ustedes. Y a Carolina Cárdenas, bellísima Carolina, como siempre, tiene un cabello espectacular. Esta mujer la queremos saludar. Y contarles que yo soy Carlos Upegui. Hoy estoy con la camiseta del equipo de Mis Amores. Obviamente, no es que, ¿cómo es? Yo soy hincha de Nacional, pero no enemigo del resto del fútbol en el mundo. A ver, ¿qué es esto? Ah, sí, es que esto se abre, mm, pero no sé, se le perdió la palita, creo que sí, se le perdió la cosita de cerrar aquí. Bueno, en fin. Villar Londoño, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un abrazo, el hombre de la amnesia. Le gusta mucho la amnesia. Escucha nuestras emisoras. Muchas gracias a Villar. Buenas noches. María del Carmen Rodríguez, ella debe estar en Perú. Un abrazo para la gente en Perú, nuestros hermanos. Qué bueno poderlos saludar como siempre y estar en compañía de ustedes mientras iniciamos este programa que nos ha tenido tan entretenido. Ya llevamos 4 capítulos y como lo prometido es deuda, chicos, recuerden que nuestro compromiso es explicar 100 parafilias, el inframundo de la sexualidad. Qué bueno contar con ustedes mientras saludamos a la gente que también se encuentra en Oruro, también están en La Paz. La gente aquí está al lado del dispositivo con la gente que se conecta a través de Skype. Lo que pasa es que el Skype es, bueno, es una gran ventaja, pero pone límites a veces de ingresos. Carla Fabiola Camacho, buenas tardes. Bueno, en México. ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en el DF o dónde estás? Qué bueno saber para Carla Fabiola Camacho y saludarla también a toda la gente que ingresa a este universo. Roberto Smith Levy, creo que es Levy, sí, él debe estar en Chile. Ok, para la gente en Chile, en Bello, Antioquia, en Santa Fe, Bogotá, en Medellín, en Perú. Para todos ustedes un abrazo como siempre e iniciamos entonces con este tema eh, de las parafilias y cómo estamos desarrollando, por supuesto, este tema. Vamos a empezar a escribir allí en el chat. Aquí les voy a explicar cuál es la parafilia que les voy a explicar. Aquí está, se llama a ver, ok, ok, aquí está. Bueno, se la voy a copiar ahí en el chat porque me demoro más copy page. Ahí está, muchachos. Vamos a colocarlo. Está la iconolagnia. Para Nayib Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iconolagnia. Nayib, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Un abrazo bien especial. Chicos, la iconolagnia es, eh, es una parafilia que se caracteriza por tener unas variables. Y es que tú lo puedes utilizar como, o sea, tiene variables, vea. Iconolagnia es una. El individuo se excita a ver imágenes de desnudos, ¿cierto? Pero hay unas bien particulares. Cuando hablamos de pictofilia dentro del universo de la iconolagnia, es porque le gusta ver pinturas desnudas, ¿cierto? O pinturas o fotografías clásicas o fotografías de tipo pornográfico. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, estas revistas Macho
y bueno, por ahí había otra que era muy famosa en nuestras niñas, vendían y explotaban precisamente la excitación sexual porque el mundo de la pornografía era un poco subterráneo, no estaba como muy evidente, pese a que sí se fabricaban películas y contenidos sexuales, era un poco muy reservado. Ustedes saben que a nosotros en nuestra cultura todo nos llega un poco tarde. Entonces aquí se demoró más y de hecho los grandes productores de cine porno en realidad estuvieron muy hacia Francia, hacia Europa, donde eran un poco más liberales y donde hicieron explotaciones muy temáticas de la pornografía. En este caso, la iconolagnia siempre ha sido una filia, o sea, una alternación de excitación sexual por fuera de el toque y el tú a tú, pues que nosotros siempre referimos. Por eso es la más popular, la menos extraña, es decir, hombres y mujeres sentimos emociones y sensaciones al ver desnudos, al ver figuras desnudas. Sin embargo, hacen la salvedad, pues roza la frontera en que se pueda convertir en una verdadera dependencia de tipo sexual solo cuando la persona deja de tener relaciones en la piel, de tocar al otro y simplemente encuentra excitación o la única forma de excitación o no busca otra manera de excitación que a través de los dibujos, de las siluetas o de la fotografía. Entonces dice, no hay nada de malo, es más, la iconolagnia tú la puedes practicar y hay parejas que seguramente lo hemos vivido, que tenemos intimidad y sin embargo estamos observando películas pornográficas porque, bueno, hay algo erótico y en ese componente y esto del ambiente, pues no es llegar pues y a lo que vinimos sencillamente, sino poderlo avanzar. La pictofilia fue, recordemos, por allá siglo XII, XIII, XIV, llegó a ser muy perseguida por la iglesia. O sea, no había posibilidad, era un pecado, era abominable, era castigable el utilizar desnudos, una fotografía, una silueta. Recuerden que las chicas no podían, mejor dicho, no les tapaban el tobillo porque se caían. Entonces eran unas faldas y era el asunto de tapar todo y censuraba todo lo que fuera imagen, el flasher, las esculturas, todo lo que tuviera que ver con precisamente esta iconolagnia. Y, y, y entonces nos dice, vea, usted sufre esto cuando ya no necesita ninguna compañía sexual. ¿Ves? Cuando usted solamente alcanza el máximo placer a través de imágenes. En nuestra época, obviamente, hay algunas traducciones y dicen, vea, hoy en día la versión más moderna de esa iconolagnia, lo que nosotros llamamos los dibujos y las pinturas y todo ese cuento se llama el sexting, ¿cierto? Porque lo que dice es, eh, el sexting es ese asunto, yo me fotografío semidesnudo, desnudo y envío esas imágenes de mi confianza. ¿Ves? Este fenómeno se ha ido extendiendo por el asunto de las redes sociales, del WhatsApp, del Snapchat. Por ahí hay una que se llama el Periscope. Tienen muchas redes For Love, que posibilitan la posibilidad de, bueno, ahí hay redundancia, de traficar y de poder hacer un uso llamaría uno reservado de todo este cuento, pero no es tan cierto, porque eso casi siempre desborda el asunto de la reserva, teléfonos que son robados, hackeados y hacen la extracción de estas imágenes. Entonces, dice que hoy en la actualidad el 10% de los jóvenes hasta los 16, 17 años recibe de manera continua fotografías o videos eróticos o intercambian imágenes provocativas para no solamente para seducir, sino también para satisfacer sexualmente a la pareja. Entonces le pido, no, hey, mándame una fotico ahí de la opción, lleve, ¿cierto? Entonces uno, claro, el ángulo que se vea más grande, entonces, ¿ves? Es un cuento bien particular, lo mismo hacen ellas, y entonces me cuadro así, y como levanto, es un cuento que también genera otro tipo de comercio y de como de características bien especiales. Obviamente el sexting o esa iconolagnia avanzada del siglo XXI tiene grandes repercusiones porque es que tú nunca sabes a quién va a llegar realmente las fotografías que envía y sobre todo cuando hay menores de edad, cuando se difunden estas cosas de pornografía y esas redes. Entonces
hay una especie de mercado negro creado para eso. Entonces, ese sexting ha evolucionado y esa iconolagnia del siglo XXI dice que, por ejemplo, estos pedófilos generan foros o se camuflan en las redes sociales y ponen fotos de niños o de jóvenes y empiezan a compartir videos o fotografías, pero en realidad es él o ella adulto que se está valiendo de obtención o de suplantación de identidades para obtener de primera mano ese tipo de fotografías precisamente donde comprometen la integridad de los menores de edad. Entonces vamos descubriendo cómo esa misma parafilia se ha ido desarrollando. Mientras saludamos a Edwin Hernández, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás, Edwin? Joana Villa, un abrazo para ti bien especial. María Nancy Hurtado Zulaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlitos, gracias por tu transmisión. Joana Villa estaba muy triste porque se le murió su mascota. Un abrazo para ti, espero que estés bien y bueno, todo tiene su momento y te saludo de forma muy especial esta noche. Entonces, continuemos con nuestras parafilias. Miren, les voy a enviar un nombre bastante particular porque es una parafilia un poco extraña. Ahí les va al chat. Miren, se llama la gregomulsia. Gregomulsia. ¿Cómo les parece, chicos y chicas, que la gregomulsia es una especie de atracción? O sea, por ejemplo, hay un concierto y es increíble que hombres y mujeres, no es solamente de un solo lado, eh, se exciten y a veces logren placeres insospechados porque donde hay esas multitudes, es lo del froteurismo, ¿cierto? En el froteurismo es el chico o la chica quien busca tocar y acariciar al otro, ¿ves? Entonces alcanzan excitación. Pero aquí es el otro lado, la gregomulsia es donde el chico o la chica en realidad disfrutan ser manoseados y se excitan. Saben que algo está pasando y que hay una mano donde no es o un frotamiento donde no es, entonces de cierta manera hay una complicidad y sienten un enorme agrado y pueden lograr excitarse de manera significativa cuando sienten como que uno o varias personas se están recostando, le están haciendo ahí, ¿cómo es que le llaman? El gineo, el recueste, ¿cómo es que le llaman? Cuando los acosan y los tallan o los rayan, como se pueda llamar eso en diferentes momentos, pero lo particular es que aquí no solamente hay complicidad, sino que también hay excitación. Viviana Sanabria Arias, ¿cómo estás? Un abrazo, Viviana, un saludo para ti. Y entonces, lo que ponía el ejemplo de la chica sintió que se apoyaba frente a la baranda al momento de ver su video, pero no solamente le excitaba la presentación, sino todo lo que estaba sucediendo detrás de ella y en esas manos o en ese cuerpo que se frotaba contra ella. Entonces, si hay una excitación y hay una complicidad y las fotos que ilustran la gregomulsia que siempre tienen que ver con esas multitudes, aunque pues no está lejano también que pueda suceder en buses o en trenes o en el metro. Entonces, es otra forma de decir, tú eres cómplice, esto te gusta y bueno, pues disfrútalo, ¿no? Porque ya saben que nuestra intención no es censurar ni mucho menos coartar los gustos de cada uno en ese sentido. Viviana Sanabria, hola Carlitos, un abrazo desde Bogotá, hasta ahora llego, apenas me estoy enterando del tema. Viviana Sanabria, muchas gracias Viviana, estamos hablando de las parafilias en este cuarto capítulo, donde estamos hablando de ese inframundo de la sexualidad, esa forma paralela de vivir la sexualidad y cómo hay un poco de alternativas. Obviamente hablamos de parafilia y es para alternofilia al placer. Y son todas aquellas actuaciones que están al lado de lo que nosotros consideramos como normal. Continuamos entonces con esta otra parafilia. Les contaba que yo se la voy escribiendo allí para que la vayan leyendo y miren cómo se escribe. Efebofilia. Esta efebofilia tiene unas variables, mire. Dice, usted la puede utilizar como efebo o evefilia. ¿Ves? Entonces es un deseo sexual preferente, inclinado, marcado hacia niños. Y estamos hablando de niños entre los 10 y los 13 años. ¿Ves?
en edad puberal, ¿ves? O sea, 10, 13 años, ya no adolescentes, 14, 15, no. Hay una fijación solamente, y es un trastorno parafílico cuando solamente se encuentra una respuesta de tipo sexual hacia esos niños que son púberes o prepúberes. Y dice muy claro, de 10 a 13 años. Entonces dice que el deseo sexual de quien sufre esta parafilia, porque no es solamente de hombres o de mujeres, no, ojo, no estamos hablando en términos sexistas. Hay algunas que sí se desarrollan más en hombres, otras que se desarrollan más en mujeres, pero cualquiera de los dos géneros o de todos los géneros puede sufrir eh, este tipo de conductas. Entonces dice, hay intensas, continuas, demarcadas, eh, casi que abarrotadas intensidades en las fantasías sexuales con los niños. Entonces lo fabrican. Entonces van por la calle y ven el niño o ven la niña y se excitan y entonces se imaginan qué pasaría si, ¿ves? Y desarrollan toda esa especie como de libreto de actividad sexual. Y lo peor es que obviamente estos de efeofilia eh, también hablan de una variable, lo que hablábamos ahorita. Eh, son fantasías sexuales intensas, ¿cierto? Y a veces transgreden un poco de la fantasía porque dicen, vea, puede ser inclusive hacia caricaturas, hacia el anime, hacia, ¿cómo es que le llaman? El 3D. Entonces dicen, es tanta su obsesión que no solamente es hacia los niños, sino que lo trasladan a unos terrenos más ilusorios y entonces empiezan a ver este tipo de películas y de videos donde obviamente las prácticas sexuales diseñadas a través de las filmaciones o de la fotografía están encasilladas solamente a tener relaciones con niños, con seres que, como dice la fijación, en el fondo se subyace una especie de necesidad de tener un tipo de sexualidad con seres que no les represente desafío alguno. O sea, que no puedan consentir, que puedan ser sometidos y que inclusive pueda representar el daño, el sufrimiento hacia ellos. O sea, es una de las más desenfrenadas, porque en este caso rebasa la fijación hacia lo que es piel y lo lleva a un terreno de fantasía. Entonces, por ejemplo, no falta el que tenga fantasías como con este tipo de películas anime, 3D, hentai, era el otro que quería decir, que son unas películas pornográficas y en eso los chinos y los japoneses son tremendos y entonces tienen un mercado destinado para eso porque pues igual no estamos practicando con menores de edad de carne y hueso, sino que alimentamos la fantasía del que lo tenga y ese tipo de mercado está garantizado. Lo que saques de ahí es una cosa impresionante. Yo recuerdo que a mi poder llegó una película llamada la Biblia Negra, The Bible Black, o también tiene otro nombre que se llama La Noche de Walpurgis, y es tremendo porque es hentai con unas características bien claras, y toda la escenografía y todo el cuento y todo el reparto está ubicado en un colegio donde hay niños, y es una cosa pues muy, muy loca. Dice entonces que no solamente habla de la fantasía con ellos, sino que no puedan consentir, que no puedan defenderse, que no puedan ser capaces de defenderse. Entonces dice, hay una disfuncionalidad y el individuo que sufre, hombre o mujer, de esta efebofilia, tiene una alteración real en el día a día del sujeto. ¿Ves? Entonces, el estímulo parafílico es 24 horas. El interés sexual y la fijación está entre los, dicen, que lo desarrollan los individuos. Puede aparecer entre los 11 a los 15 años. ¿Ves? Y lo mejor es que esa pulsión eh, genera que el niño o la niña ya tenga una especie de características sexuales a las de un sujeto adulto. Es decir, ven ese tipo de pornografía los niños
y llegan a tener tanta capacidad de respuesta que inclusive ya no hay como esa frontera del temor hacia cómo paso al plano humano, sino que tienen una fijación muy clara. O sea, hay un entrenamiento a través de esta carga efebofílica tan tremenda que inclusive pueden pasar al acto por primera vez con una persona de carne y hueso y no sentir diferencia. Y estamos hablando de chicos y chicas entre los 12, 15, 16 años. Y la conducta se dispara ya después de los 18, 20 años. En cuestión de madurez dice el tema psicológico que el efebofílico sigue siendo un menor de edad, aunque tenga características sexuales. Entonces dice, pueden superar de manera muy clara y saltan. Esa especie de imaginación los lleva a que desarrollen un poco más de respuesta sexual, pero el problema es que siempre están encasillados porque solamente hay una fijación única, exclusivamente hacia los niños menores que están en el pre o pubertad. ¿Ves? Entonces dice, bueno, no hay ningún problema siempre y cuando pues vos no tengas una fijación. El problema es que ese grooming, esa especie de conducta sádica o predatoria hace que se esté al borde de una parafilia muy delictiva. ¿Ves? Porque si él ve, si él se fija, si él tiene atracción hacia determinada característica del niño o del puber, puede que inclusive en un momento dado se le rebase la fantasía y lo pueda llevar en sí a la comisión de un delito. Entonces ya usted pasa de ser, de sufrir de feofilia a pedofilia, porque hay una intrusión y porque hay un reducimiento. En algunos países, por ejemplo, el consentimiento sexual es de los 16 años. Sin embargo, ojo, porque aquí lo que estamos hablando es de la reducción de la capacidad del otro para poder decidir y cómo eso me representa un deleite tremendo en términos sexuales. Saludamos a Lady Verónica Serna. ¿Cómo estás, Lady? Un abrazo bien especial. Como siempre, aquí en este especial de nuestras parafilias y cómo vamos desarrollando este tema tan interesante. Mira, aquí viene uno bien interesante y se los voy a enunciar aquí, vea. Aquí se los voy a poner en el grupo porque es muy interesante, pero todo se vale. Estamos hablando de que no somos quienes para juzgar, pero esta gente está muy crazy, ¿no? Mire, se llama la hematofilia. Recordemos que ese término de hematos tiene que ver con sangre y filia con placer. Ahí está. Entonces dice que I wanna heart just to heart your screaming my name. Y dice que en una canción de Poison, de Alice Cooper, que yo quiero prácticamente escribir tu nombre con mi sangre. Y es una cosa bien particular porque la gente que sufre de hematofilia solamente alcanza la excitación sexual a través de la sangre. Inclusive hay una variable en esa especie de hematofilia y es muy interesante porque, miren chicos, eh, es tal la excitación que, por ejemplo, para los casos de algunos hombres, ojo, o de algunas mujeres, ambos sexos, llegan a tener tanta consistencia y coherencia con la práctica de la hematofilia que nos habla de dos variables. Y es, hay hombres y hay mujeres a las que solo les gusta tener relaciones íntimas cuando ella tiene su ciclo menstrual. Entonces alcanzan niveles muy altos de excitación cuando sienten que hay contacto con la sangre como resultado del periodo. Entonces, les gusta, les fascina, lo practican y de hecho alcanzan unos niveles de excitación tremendos y bueno, el problema está que por ser una parafilia es cuando ella no quiere, pero él la fuerza, o él la obliga, o él la chantajea, o todo ese cuento, porque uno sabe que pues a las chicas, por comodidad, no es que les guste mucho, pero ojo, hay chicas que sí lo disfrutan. Y sobre todo porque para ellas actúa con ese mito
bueno, no sé, yo no soy como médico, pero creo que no hay ningún problema en que durante el periodo menstrual y las relaciones haya alguna posibilidad de embarazo. Tendría que investigarlo, pero si debo corregir la información, creo que no hay problema por tratarse del asunto de la ovulación. Sin embargo, si alguien me quiere hacer la precisión, le quedaría muy agradecido. Entonces tiene que ver cómo practicamos las relaciones sexuales con el periodo, pero hay una segunda variable que se llama el blood play. ¿Qué significa el blood play? Es jugar con la sangre y, es decir, se bañan el cuerpo con imitación de sangre, no necesariamente el asunto como extremo masoquista o sádico de bañarme con la sangre de quien acabo de excitar. No sé si eso será una variable, pero aquí dice, el blood play dice que inclusive algunos se hacen algún tipo de corte para ver la sangre, y entonces se riegan la sangre en el cuerpo. Si no hay periodo, entonces se hacen un corte o compran sangre animal o compran sangre de imitación y se bañan los cuerpos con él, porque dice que es una práctica que pertenece muy a la frontera, obviamente de lo sadomasoquista, ese no sé qué escatológico que tiene la conducta sexual, pero como les digo, pues nosotros no somos quienes para juzgar. Hay inclusive algunas fiestas que hacen en algunos lugares muy secretos y han tenido registros de eso, que hacen encuentros de blood play, donde les enseñan eh, cómo hacerse los cortes y dónde para que no hayan problemas. Es decir, hoy vamos a ver cómo cortarnos y dónde para poder tener el placer sexual y llevar a cabo ese fetiche, algo que Egnetis habla el juego de los cuchillos. Y mire, muestran una especie de juego, cuesta 10 euros por persona, 20 euros por persona, porque hay taller y fiesta. ¿Ves? El taller de cómo cortarse y cómo hacer el blood play cuesta 20 euros. ¿Ves? Y si solo quieres la fiesta, 10 por persona. Entonces, es muy particular porque ponen la hora, es a las 11 de la noche en un sitio en España llamado El Garaje, donde se supone que los que practican esto ya saben dónde es, ahí no hay dirección, ¿cierto? Simplemente no, ya sabe dónde es, en el garaje, y dice que inclusive España tiene un movimiento llamado las velas negras, así se llama este grupo. Algunos talleres donde realizan el blood play, los talleres de cuerdas y una especie de escuela de introducción al BDSM, bondage sado masoquista. ¿Ves? Entonces utilizan, por ejemplo, las bandejas de equipos quirúrgicos y ambientan todo y entonces prácticamente lo que hacen es generar todo un entorno, un ritual muy bien elaborado e imitan la sala quirúrgica y ahí te hacen los cortes y ahí tienes tu sexo y es una cosa muy loca. Netis es el fundador precisamente de este movimiento, entonces ahí vamos dándonos cuenta de qué tan particular está la cosa, ¿no? Es muy particular, pero como les digo, no somos quienes para juzgar qué es lo que está sucediendo con esto. Vamos con otra parafilia, cuando ya sobre el territorio colombiano tenemos las 7 de la noche, 30 minutos. Muy loco, pero se vale. Ifefilia, ifefilia, así como suena, nos dice que es una parafilia muy común, más común de lo que piensa, y en esto resulta que hay algunas variables. Dice que el placer predominante en esta parafilia se encuentra obviamente, en objetos, en situaciones o en actividades que, bueno, son individuos atípicos, pero yo creo que alguno de nosotros tiene uno o varios rayones de estos, pero pues obviamente uno se queda con las buenas impresiones que eso le causa, pero no obliga al otro, ¿cierto? Porque es que ya ahí sí, ya es muy maluco. Para el caso de la ifefilia, dice que siente un enorme placer sexual
al tocar, sentir, rozar, oler la ropa, los cucos, el cabello, trajes que la otra persona utiliza, que quien te atrae sexualmente utiliza. Entonces, esa ifefilia es una especie de conducta, y no es solamente de hombres, ojo, porque habla de ambos géneros como sienten una gran atracción. Los hombres tienen fijación hacia ciertos objetos y prendas y las mujeres casi que a los mismos, pero con las variables del placer que eso lo excita. Entonces la ifefilia consiste, por ejemplo, nos pone acá y dice, si un hombre entra, por ejemplo, a una casa o al cuarto de una chica que le gusta sin su consentimiento, si tiene este asunto de la ifefilia, lo más probable es que se robe el traje, el abrigo, inclusive puede ser el cepillo que utiliza o también los interiores que ve colgados o que están usados y lo más probable es que ni siquiera tenga deseos por poseer a la víctima que o está dormida o no sabe que está o sino que se lleva. Ese es su tesoro. Quien sufre de la hemofilia se lleva este objeto y siente enorme placer solamente excitándose con alguna de estas prendas y su placer depende de ahí. Ni siquiera está fijado como víctima directa la propietaria o el propietario de estos elementos, sino la adrenalina que surge con que me le he robado una prenda o algo íntimo o algo de él sin que se diera cuenta y eso les produce un tremendo, tremendo placer. Está pues para que vamos conociendo qué es lo que sucede con este mundo de las parafilias. Mire otra, y esta es muy recurrente a hombres y mujeres, la vamos a explicar. Aquí está, mire, se llama la somnofilia. Esta somnofilia, aquí la copié mal. Bueno, ve, se me fueron algunos datos mal. No era el inframundo de la sexualidad, es el inframundo. Bueno, tecleé mal, seguramente porque estaba reiniciando el equipo. Para Sharay Zamora García, un abrazo para ti, bien especial, mientras continuamos con esta historia, el recorrido de las parafilias. Y cómo les parece que la somnofilia es un cuento bien particular, porque dice que la atracción sexual y la interacción sexual y el orgasmo sexual y el placer sexual del hombre o de la mujer que tiene esta parafilia llamada somnofilia solo se alcanza cuando el otro está dormido. Y adivinen cuál es la fábula de Walt Disney y de las caricaturas y del mundo que más habla de esto. La Bella Durmiente. Dicen que quien creó este cuento de la Bella Durmiente en realidad tenía una tremenda fijación por la somnofilia. Es más, dice anecdóticamente que el cuento de la Bella Durmiente, el original, sí narra que hay un acceso carnal con la chica, pero obviamente por censura, lo que pasa es que eh, le quitaron ese pedazo y lo dejaron solamente en la fábula, pero dicen que originalmente el libro de esta historia habla propiamente Charles Perrault, dice que él se imaginó una chica que está condenada a través de una maldición a durar dormida por un siglo, ¿cierto? Y en el cuento original no es solamente el beso, tenía que tener una especie de entrega absoluta, íntima, sexual, para que ella despertara. Solamente así ella podía eh, despertar. Entonces, la práctica es en ambos casos muy clara y dice que eh, solo cuando la otra persona está reducida hay una relación
una excitación de tipo parafílico. A esta somnofilia también se le llama el síndrome de la bella durmiente, como ya habíamos explicado. Entonces, hay una excitación, hay masturbación, hay prácticas sexuales. Entonces, el asunto, y aquí hacen una división, y es, nosotros sabemos que existe algo llamado la necrofilia. ¿Y qué tan particular como esta somnofilia está en esa misma frontera? Y es, cuando una persona utiliza, por ejemplo, somníferos, sedantes de gran espectro para que el otro caiga dormido y poder abusar de él, dicen, por un lado está el asunto del sueño como forma de poderlo reducir para que el otro no pueda repulsar, pero por el otro también está la perversión a partir de la reducción absoluta de la voluntad. Entonces, la somnofilia está entre esa frontera de cómo lo reduzco o cómo también puedo tener relaciones sexuales con el otro, no necesariamente dormido, sino imaginándome que está completamente muerto, reducido a la mínima expresión. Entonces ahí nos hacen una especie de salvedad y nos dicen pilas porque también puede tratarse de una especie de frontera entre la somnofilia y la eh, parafilia. Entonces dice que se puede presentar perfectamente, casi siempre está ubicado con una especie de fijación por la felación. Entonces, o sea, el que sufre de somnofilia casi siempre se imagina, o el grueso de su gran fantasía, ni siquiera es la penetración, no, está acompañado por todo el proceso de excitación, pero tiene muy ubicado en la necesidad de tocar y de practicarle sexo oral al otro. Entonces, para el caso de las chicas, tener su excitación a través del sexo oral y obviamente para el caso de los chicos también poder llegar a su vagina y encontrar ahí el placer. Entonces, ahí obviamente se trata de la comisión de un abuso sexual y obviamente ya eso ronda la frontera de lo ilegal. Entonces, es atentar gravemente contra los derechos sexuales del otro y sentir como a través del toque o de llegar a sus partes más íntimas puede generar una gran, gran excitación. Fantasías sexuales que tienen que ver con personas que están durmiendo, están reducidas y que obviamente generan una enorme controversia y que están como siempre ligadas a esta explicación tremenda sobre las parafilias. Sharay Zamora García, un abrazo para ti, Sharay. Continuamos con todo este tema de las parafilias, porque aquí estamos hablando de, vamos a ver por aquí nos están copiando, de Solina Lanto, recibimos en julio de un puente, estamos chequeando, bueno, para gente que tuviera dificultades de, ok, ahí está. Entonces, les cuento que continuamos con este tema. Vamos a hablar de otra parafilia, se las voy a copiar. Y ojo, porque es bien, bien particular. Miren, en este mundo de las parafilias hay unas cosas muy, muy particulares y esta forma parte de esas cosas de las que hay que hablar, porque les traigo una parafilia bien extraña. Se llama la ipsofilia. Ipsofilia. Y miren, dice, todo el mundo tiene sus secretos. Y dice, pues, la sexualidad es un aspecto muy íntimo y es muy difícil ponernos de acuerdo en el asunto de gustos, lo que para uno es un prejuicio, para otros no, para algunos hay afinidades con algunas parafilias, para otros no, hay gustos sexuales que son desconocidos, pero ojo, la ipsofilia es increíblemente el gusto por uno mismo. O sea, yo no necesito fantasear con otra persona, no existe otro universo sino yo mismo. Disfrutar de mi propia imagen. Es decir, ojo, porque dice muy claro, la ipsofilia no es masturbación. No, no, o sea, el yo con yo, el yoísmo, ¿cómo es que se llama? El onanismo. El onanismo no, eso es otra cosa.
La masturbación es el acto de excitación de tipo personal como resultado de toda una gama de cosas ilusorias, etcétera, etcétera, fijadas obviamente al espectro sexual. Pero en la ipsofilia dice que el asunto es tan tenaz que tú, él o ella, sienten una excitación muy tremenda, pero al verse en el espejo, al tocarse a sí mismas, pero no como masturbación, no como intención absoluta de llegar al orgasmo, no, estamos hablando de la categoría de excitación. O sea, como yo me siento tan bien, me veo tan lindo, me veo tan rica, me veo tan jugoso, que me acaricio, me toco, me miro en el espejo y eso me produce un tremendo placer que no necesariamente me va a llevar a una masturbación y a un orgasmo. ¿Ves? Entonces, lo particular es que esta gente llega a tener un gusto centrado y no necesita más nada para excitarse que la visión suya de su cuerpo, de su sexo, de sus senos, de su pene, de su cara. O sea, qué es lo que le gusta verse de sí mismo y le gusta tanto que se siente con esa ipsofilia. ¿Ves? Entonces, lo particular es, ¿por qué no necesita más nada para excitarse? Porque simplemente su excitación viene de la representación y de ese erotismo por sí mismo. Y dice, eh, mm, lo particular es que es como si estuviera enamorado, una especie de figura narcisista, de tal magnitud que solamente logra la excitación cuando piensa y se mira a sí misma. Entonces, ¿cuál Brad Pitt, cuál Esperanza Gómez? No, no hay necesidad de utilizar ninguna persona, sino él mismo. Y llega a tener unos niveles de enamoramiento tan tremendos que a diferencia de la masturbación, la excitación proviene generalmente algo externo, de fantasías sexuales, ¿cierto? Entonces, ojo, bueno, sus ventajas. Bueno, dice, por ejemplo, que este tipo de personas no necesitan la aprobación de nadie para satisfacerse. Se sienten muy bien, o sea, son muy eróticos hacia sí mismos, entonces no dependen ni sexual ni emocionalmente de nadie, mantienen una relación placentera consigo mismos. Pero, ¿cuál es la dificultad? Es que es muy difícil que estas personas lleguen a tener interacciones de relaciones de pareja sanas porque en el fondo resultan teniendo eh, choques con lo que la otra persona representa porque no es así misma. Entonces es bien interesante porque todo este cuento nos permite saber qué es lo que sucede. Entonces recordemos, esta ipsofilia es una relación de erotización muy alta, pero que no tiene que ver propiamente con la masturbación. ¿Ok? Ahí estamos con esta ipsofilia. Vamos a repasar, Olga, otra muy particular, como todas, cada vez tenemos mayores niveles de sorpresa y se las voy a copiar aquí en el chat. Se llama la nismolagnia, pero empieza por K. Nismolagnia empieza por K, o sea que la knismolagnia, bueno, creo, me imagino que así se debe pronunciar, nismolagnia. Y dice que consiste en relaciones de parejas donde él o ella, tiene que ser uno de los dos, ojo, el otro desaprueba, porque acuérdese, si es una parafilia, el otro no quiere. Hay algunas parejas que lo hacen de manera consensuada, entonces ya no hay parafilia. En la nismolagnia es parafilia cuando yo solamente encuentro placer en que el otro sufra demasiadas cosquillas. O lo que llaman la voz anglófona, ya, para, pues, o sea, la risa y el ataque, y eso les produce una excitación tremenda, esas cosquillas eróticas, ese fetichismo de cosquillas, esa voz anglófona, lo que llaman también el tickling o la voz aguda a partir del ataque de risa, produce una excitación tremenda. Uno se hace cosquillas con el otro, entonces no hay parafilia, pero cuando yo le tengo que hacer cosquillas o el otro me las hace a mí y no hay consentimiento, pero es porque el otro se quiere excitar, significa que sí es parafilia. Hay una
se experimenta en real una excitación a partir de la conducta, ese fetichismo de cosquillas, eh, mm, aunque hay algunas dudas de si cabe en el fetichismo sexual, pero lo tremendo es, si yo obligo al otro a que me haga cosquillas o hacerle cosquillas para poder excitarme, ya creo que rozo la frontera de la parafilia porque la vuelvo algo absolutamente necesario para poder alcanzar mi excitación o la excitación sexual. Ahí está. Entonces la nismolagnia. Otra de esas parafilias extrañas que vamos haciendo recorridos. Aquí hay una que es muy, muy particular. Chicos, les cuento que estamos entrando en unas parafilias bastante interesantes. Ese programa de hoy está bastante fuerte porque nos ha permitido conocer algunas cosas que, bueno, ahí está. Se llama la latronudia. La latronudia consiste en una parafilia sexual donde las personas, y ojo, lo más particular es que esta le sucede mucho a las mujeres. O sea, está mayoritaria o mayormente detectada como inclinación de tipo sexual en las mujeres. No significa que el hombre no la tenga, no estamos hablando de inclinación. Y es una fijación tremenda que sienten ellos o ellas por desnudarse, por sentir placer ante un doctor a la hora del chequeo médico. ¿Ves? Entonces, mire, ahí dice anecdóticamente que se han detectado unos casos tan tremendos que hay personas que no son conscientes, que no padecen enfermedades, y sin embargo consultan al médico o a la médica porque tienen una necesidad tremenda de desnudarse ante él o ante ella, ante ese médico, ¿cierto? Para que le examine. Y lo particular es que el placer, dicen que estas personas alcanzan una excitación tremenda. Entonces, por ejemplo, el hombre se desnuda para que la doctora, ojo, porque no necesariamente habla de un solo género, o el doctor, porque puede haber alguna inclinación homosexual ahí, los examine y es a tal grado que le está poniendo el estetoscopio para la prueba pulmonar y sienten erección. O sea, no es solamente cómo me desnudo, sino cómo me hacen las palpaciones y los toques y termino confundiéndolos con una especie de acercamiento de tipo sexual. Fingen, la gente que sufre de latronudia, fingen, han llegado a fingir enfermedades solo para acudir al doctor o a la doctora y poder desnudarse por placer, ¿cierto? Inclusive los médicos que descubrieron esto dicen que en realidad para ellos ha sido muy particular. Entonces, hay alguna gente que lo confunde con ¿cómo es que llama? La gente que les duele de todo. Los que son hipomaníacos, ¿cómo es? Algo así, que son enfermos de todos, pero que no tienen en realidad en ninguna enfermedad. Espero que alguien me apoye y me acuerde cómo es que se llama la gente que vive enferma de todo, pero que en realidad enfermos de todo, pero de nada. Eso se llama la gente. Vamos a ver si aquí esto me permite saber cómo es que se llama esa patología, tratamientos, afecta a toda una enfermedad, tu pareja, o sea, gente que se enferma de todo, pero no me acuerdo, creo que es hipocondría, ahí sí me acordé, eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay, epa, bien, gracias Viviana Sanabria, gracias, muy amable, sí, eso, la hipocondría. Entonces dice, lo particular es que el hipocondríaco necesita atención y se enferman de todo, pero tienen una carga psíquica tremenda porque es un trastorno real. Pero ojo, y nos dice, hay médicos que han detectado que la gente y tienen pacientes que se llaman, lo que hablábamos de la natronudia, porque no solamente que no están enfermos de nada, sino que le dicen, tengo un dolor pélvico, no sé, entonces casi toda la atención la centran en lugares claves donde se puede producir excitación, para que vea su pene, vea sus senos, vea su cuerpo. Entonces fingen todo esto
Entonces, el hipocondríaco no siente placer, ¿ves? Porque tiene un trastorno y reclama una atención. Aquí sí. Y dicen los médicos que documentaron esto a principios de los años 70 que es tal que la gente, él o ella, pueden tener excitación, erección o declaración o conductas seductoras. Entonces, hay una clara frontera entre la hipocondría y esta latronudia en la necesidad de fingir la enfermedad para poder llegar a la necesidad de desnudarse y de tener encuentros sexuales, en este caso, en el consultorio. Ahí está, ¿no? Qué tan interesante cómo vamos conociendo todo este cuento. Dice por aquí, y vamos a repasar esta que se llama, es bien interesante, porque forma parte de la felación, la dominación, el concepto de masoquismo. Pero aquí lo vamos a buscar. Yo sé que está por aquí la nisolagnia, la tronubia. Sí, ahora está. Les voy a enseñar otra bien particular y dicen, ojo para que no confundamos, porque ellos son muy claros y dicen, todo esto tiene su nombre, tiene su estudio y tiene sus fronteras. Mire, ahí está, se llama la duololagnia. Esa duololagnia es esa necesidad. Y ahí sí es. La conducta es masoquista, pero la dolencia, lagnia, es decir, soportar, en este caso, poder tener la capacidad de resistir los mayores niveles de dolor. La duololagnia es esa frontera donde el individuo no solamente necesita que otro lo golpee, lo azote, ¿ves? Sino que él mismo se infringe dolor. Si no tiene pareja, en la duololagnia, él mismo practica la forma de poderse infringir dolor a su entera voluntad. Y ojo, porque recordemos que no es solamente el dolor físico, es también el dolor emocional, es maltratar a través de palabras y es el usar palabras muy fuertes y calificativos muy fuertes para poder tener un goce específico. Recordemos que esa práctica sadomasoquista viene, hay que recordar al Marqués de Sade y esos relatos eróticos tan extremos que eran una cosa muy loca, y la palabra masoquista que viene esto es de 1835, finales del siglo XVIII, dice que había un nombre, más preciso, un escritor austríaco, Leopold von Sacher-Masoch, de ahí viene la palabra masoquista, ¿cierto? Porque su traducción es masoc, von Sacher-Masoch, para efectos de nuestro español, y escribió un libro muy escandaloso llamado El Venus de las Pieles, ¿cierto? Venus de las Pieles en 1870, y lo que hizo fue representar personajes que eran adictos al dolor físico, a la humillación, a la opresión por parte de las mujeres, de sus consortes feministas, para poder sentir placer. Entonces eran hombres muy adinerados que pagaban a lo que hoy conocemos como las dominatrix para poder tener placer sexual. Hay mujeres que se especializan en eso y reciben clases y reciben inducción de cómo maltratar a un hombre. Nosotros sabemos que las chicas, pues, una gran mayoría por naturaleza son muy delicadas y aquí reciben toda la inducción para que aprendan cómo maltratar, dónde golpear y qué decir a los hombres que las contratan para que las maltraten. La duololagnia es eso, y es, no solamente dependo de lo que vos me digas, sino también cómo yo también me puedo infringir ese dolor y cómo me brindo esa experiencia sexual completa, dolorosa, satisfactoria. Y eso representa ataduras, amordazamiento, inmovilización. ¿Ves? Entonces, es una tendencia sádica, masoquista desde tiempos antiguos. Dice que esto se practicaba en la antigua Grecia, en el periodo etrusco, italiano. Hay algunos, Artemisa se le asigna cierta conducta dominante en términos de las representaciones
del placer sexual y cómo el sadismo estaba implícito, y recordar entonces cómo ese término viene del Marqués de Sade. Entonces ahí está, cómo repasamos esta penúltima parafilia. Y nos vamos con bueno, todavía tenemos 6 minutos, vamos a explicar estas dos últimas de manera clara y adecuada, porque este tema nos encarta mucho. La morfofilia dice que esto le va a causar problemas a nivel personal, de pareja, social o laboral, porque hay gente que quienes sufren de morfofilia dice que sienten gustos, atracciones físicas específicas. Es decir, una mujer, yo conozco una chica y dice, yo solamente tengo relaciones íntimas con negros, con chicos de piel oscura, porque independiente a cuál sea el tamaño, que es un mito, es porque no me gusta tener sexo con blancos, por llamarlo así, ¿cierto? Sin ánimo de ser despectivos con el término. Eso es una morfofilia. Entonces, por ejemplo, si el hombre solamente tiene relaciones íntimas con mujeres que sean de pechos grandes o de cabello largo o que tengan ciertas características o que solo sean blancas, tiene una morfofilia. Porque dice que proyecta no solamente a ciertas razas, sino a ciertas partes del cuerpo la única fuente de placer erótico. Si una persona tiene una característica distinta, no hay atracción. Y dice, ojo, porque estas personas que tienen esas fijaciones, hay una cosa muy clara y es, tienen una sexualidad reprimida y tuvieron una niñez o adolescencia represiva. Entonces, de niños y de jóvenes fueron muy reprimidos y despertaron y desarrollaron sexualidad reprimida. Por eso, la morfofilia requiere urgente de atención psicoterapéutica, porque es delicado, reduce y genera una tremenda fijación histórica que no te permite que tengas una relación íntima con personas que rebasen esa especie de condicionantes que tienen de tipo mental. Y la última, ya en estos 2 minutos que nos falta, ahí se las copié en el grupo, se llama la microfilia. Esta microfilia viene de pequeño, pero no necesariamente el pene, no tiene que ver. Y es gusto por personas pequeñas, lo que llaman en Estados Unidos el midget. Bueno, es que ese nombre enano, bueno, pero vamos a llamarlo así. Yo prefiero llamarlo personas pequeñas, ¿cierto? Es de una especie de fijación por personas, o sea, entre más pequeña sea la persona, el individuo, y a veces rebasa la fantasía, eh, eh, y esta no solamente se cumple en hombres por personas pequeñas, sino en mujeres que solamente tienen sexo con hombres pequeños. Y es atracción sexual, es un fetiche más común en el hombre que en las mujeres, pero tiene que ver también con algo sexo, con algo sexual por lo que ellos llaman the minimizer, algo sobre esta parafilia que encierra una fijación por personas y no solamente de carne y hueso, sino por fantasías de tipo sexual por personas pequeñas, de tamaño reducido. Ahí está la microfilia. Mientras les contamos que ya nos separa 1 minuto y que, bueno, ha llegado el momento de despedirnos y de decirles muchas gracias a todos en esta hora que siempre se cumple todos los martes a las 7 de la noche. Poderles saludar y decirles muchas gracias a todos los que se han conectado, los que participan de este programa tan especial y continuamos con la explicación de estas 100 parafilias y cómo nos entramos en este inframundo de la sexualidad. Yo soy Carlos Upegui, por su atención muchas gracias, los espero como siempre cada 8 días, los martes a las 7 de la noche, hora colombiana, este programa que se llama Es Mejor Prevenir. Muchas gracias a ustedes por su atención, por todos los que hicieron ahí, que estuvieron y que tuvieron los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días con el quinto capítulo de estas parafilias, que hasta que no lleguemos a 100 no descansamos, porque ese es el compromiso, explicando una a una en este inframundo de la sexualidad. Por su atención,
Muchas gracias. Feliz noche para todos y permiso. Muchas gracias a todos. Y permiso, feliz noche y que descansen.